buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Es una bendición estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios. A los que se quedaron después de la primera reunión, pues les toca doble bendición, así como a mí. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Estamos viendo una serie titulada El fruto del Espíritu. Estamos continuando con esta serie, la cual hicimos una pausa, nos detuvimos para recibir palabra por parte del pastor Álvaro Camarena la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron? Sí, fue una bendición, estuvimos siendo bendecidos, les manda saludos a todos, por cierto. Y bueno, pues ahora continuamos y retomamos esta serie, y el título de la enseñanza es El fruto del Espíritu es bondad, y es el tema número 7 de esta serie, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y durante el desarrollo de esta serie hemos escuchado reiteradamente, repetidamente, que los elementos que encontramos aquí en esta lista que acabamos de leer de Gálatas 5, 22 y 23, llamados fruto del Espíritu, no son cosas que nos ayudan a ser mejores personas, a ser una mejor versión de nosotros mismos. Es decir, ya eres bueno, todo está bien, pero si fueras un poquito amoroso, serías lo máximo, ¿no? No es eso. Tampoco son tips para que tú elijas, yo elija cuál nos gusta más, cuál se adapta más con mi personalidad, con cuál me identifico más. En realidad, el fruto del Espíritu que acabamos de leer aquí en Gálatas 5, 22 y 23 nos confrontan ante una realidad que es algo cruda, y es esta: o lo tengo todo o no lo tengo. Esa es la realidad. Y es que Dios es así. A lo mejor tú dices, pues qué inflexible, ¿no? ¿Por qué no tener 8 de 9 o 5 de 9 y estamos todo bien? Bueno, es que Dios no es así. A lo mejor yo pudiera ser buena onda, pero Dios no es así. O sea, no que no sea buena onda, sino que Él es santo, Él dice las cosas como son y es claro con nosotros. Por ejemplo, en Mateo 12:30, Jesús dijo a sus discípulos, el que no recoge conmigo, desparrama. Él dijo también en su sermón de la montaña, en Mateo 6:24, dijo, o sirves a Dios o sirves a las riquezas, no se pueden a las dos. Hablando también a una de las iglesias de Asia Menor, ahí en Apocalipsis 3:15, hablando el mismo Señor Jesús al ángel, al responsable, al que ha de dar cuentas por cada iglesia, le dice, o eres frío o eres caliente, pero como has sido tibio, te vomito de mi boca. El fruto del Espíritu que estamos viendo en su totalidad describe el carácter de Dios, describe el carácter de Cristo, pero también describe el andar, el caminar, la vida de aquellos quienes, como dice Juan 1:13, no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es, aquellos quienes hemos nacido de nuevo, a quienes se nos han perdonado nuestros pecados. De manera que todo esto que acabamos de leer no procede del hombre, porque es imperfecto. El hombre puede tener 1 o 2 o 3, pero le fallan 4. El hombre es imperfecto, no procede del hombre todo eso, sino que procede de Dios. Tratar de vivir el fruto del Espíritu, esos elementos que hemos visto hasta ahora y que leímos hace un momento, tratar de vivirlos en nuestras fuerzas, es caer precisamente en el mismo error en el que cayeron los receptores de esta carta, los Gálatas, los cuales al ser influenciados por falsos hermanos, por falsos maestros, comenzaron a adoptar esta idea de poder hacer la voluntad de Dios separados de Dios, de poder hacer la voluntad de Dios a su manera o de la manera que se les ocurriera mejor. Así que la deficiencia de alguno de esos elementos en un genuino creyente, o sea, si tú eres un genuino creyente y alguno de estos items, elementos que estamos viendo del fruto del Espíritu no se está viendo en tu vida, ¿sabes qué es lo que manifiesta? Manifiesta la necesidad de depender más de Dios. Dijimos, o lo tengo o no lo tengo. Y si está deficiente de alguna manera, no es porque a Dios le haya fallado algo, no es porque la palabra de Dios haya fallado, sino es porque nosotros necesitamos depender más de Dios. Necesitamos estar así como el pámpano permaneciendo en la vid. Esto es, como las ramas permanecen unidas al tronco y solo así pueden permanecer vivas y solo así pueden dar fruto, pero separadas del tronco mueren, se secan y no sirven para absolutamente nada. Así que, como dije, la deficiencia de algunos de estos elementos en nuestra vida nos muestra a los creyentes que necesitamos depender más del Señor, ahondar más en nuestra comunión con Él. Nunca va a ser demasiado, ¿sabes? O sea, nunca estaremos delante de Dios y el Señor nos dirá,
Juan, fuiste muy exagerado en tu comunión conmigo. Se te pasó la mano de orar, oraste mucho, serviste mucho. No, nunca va a ser demasiado porque servimos a un Dios santo, digno de toda gloria. Hoy vamos a tocar el sexto elemento del fruto del Espíritu, que es la bondad. El elemento que vimos anterior a hace 2 semanas, fue la benignidad. Y como vimos, bondad y benignidad suenan parecidos, son parecidos, pero hay ciertas distinciones de uno del otro. La benignidad, como vimos, tiene que ver con la amabilidad, tiene que ver con la cortesía, y vimos cómo se espera de un hijo de Dios que sea amable, que sea cortés, pues que se saluden unos a otros, veíamos, ¿no? Entre la iglesia. Eso es a grandes rasgos la benignidad. Y la bondad, lo que veremos el día de hoy, tiene que ver más con las acciones. Son acciones ya más firmes, es como un nivel más arriba, ¿no? La benignidad es como la base, pero la bondad va a un nivel más arriba. Y vamos a ver algunas definiciones. Bondad emana del vocablo latino bonitas, que es el fruto de la suma del término bonus, que se puede traducir como bueno, y del sufijo tat, que equivale a cualidad. Así que bondad en el latín es la cualidad de algo que es útil, de algo que es agradable, de algo que es gustoso, de algo que aporta algo. En Gálatas 5:22 que leímos, en el original, en el griego, se usó la palabra agatosune, que significa aquella cualidad moral descrita mediante el adjetivo agatos, y es un deseo caracterizado por bondad, es un deseo de hacer el bien. Y ya te fijas cómo tiene que ver con acciones. Y esa definición de agatosune en griego va vinculada al hebreo hasad, que es la idea que nos transmite es agachar el cuello. Es esta: tienes un mendigo que está ahí pidiendo dinero, pidiendo ayuda, entonces tienes a la persona que se agacha para aliviar la necesidad de este mendigo. Es mostrarte igual a la otra persona, no es yo estoy acá arriba y tú estás ahí abajo. O sea, no es buena idea tampoco cuando hables con tus hijos pequeñitos, que los acostumbres a que tengan que estar viendo hacia arriba. No, agáchate y habla con ellos, verlos cara a cara, tú agáchate. Y ahí ya con tu expresión corporal ya les estás enseñando algo y estás transmitiéndoles también la bondad de Dios de una manera. Así que es una cortesía ante un igual, esta palabra hasad, y se deriva del término gesed, también en hebreo, que es la palabra misericordia. ¿Te suena? La palabra favor. Así que hablar de bondad, así como en todos los elementos del fruto del Espíritu, hablar de bondad es hablar de Dios. Es parte de su naturaleza. Dios es bueno, dicen, all the time, todo el tiempo Dios es bueno, God is good. Y la palabra lo dice claramente en el Salmo 135, versículo 3. Hay muchos salmos que yo pudiera utilizar que hablan acerca de alabar a Dios por su bondad. Salmo 135, 3 dice, alabad a Jehová. Y alguien pudiera preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que alabarlo? Y responde el Salmo, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. El Salmo 145, 9 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. No hay hombre que no pueda decir esto, que Dios es bueno. Por eso la alabanza tiene de alguna manera una connotación universal. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Las cosas inanimadas hablan y alaban la bondad de Dios y también sus criaturas. Por eso en los salmos manda a los ángeles a que le adoren, manda a toda la creación, a todas las bestias. Todos hemos de alabar a Dios porque Él ha sido bueno para con todas sus criaturas. Y sus hijos, obviamente se espera de nosotros una alabanza suprema porque hemos entendido y hemos gustado de su benignidad. Todo lo bueno procede de Él. Es lo que dice su palabra en Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proceden del Padre de las luces, proceden de Dios, en quien no hay mudanza ni sombra de ninguna variación. Todo lo bueno procede de Él. Y es que el Señor no limita su bondad a crear todas las cosas. Es lo que vimos hace 2 enseñanzas. O sea, Él creó todas las cosas, las sustenta con la palabra de su poder, pero no limita su bondad a eso. Como Él es Dios, como Él es todopoderoso, como Él es grande en misericordia, en Él todo es grande. Eso es como Texas, ¿no? Por supuesto. Todo es grande en Texas. Bueno, para Dios todo es, por supuesto, salvando las diferencias, todo en abundancia. Su bondad se extiende cuando Él se agacha para mirar a sus criaturas.
El Salmo 113, versículo 5, en la palabra de Dios para todos, nos comunica esta idea. Y de hecho nosotros hicimos una canción de este Salmo 113, 114, 115, son los salmos Jalel. Son salmos que se cantaban en la Pascua y que el Señor Jesús obviamente también pues, participó de ellos cuando tomó la Pascua, cada vez que lo hizo y antes de ir a la cruz. Y el Salmo 113, en la palabra de Dios para todos, vemos esta idea del término Gesed, de Dios inclinándose, agachándose para mirar a sus criaturas. Dice, no hay nadie como el Señor nuestro Dios, sentado en su trono en las alturas, desde donde se inclina a mirar los cielos y la tierra. Dios, el creador de todas las cosas, no está ajeno a su creación, sino que Él se inclina y mira hacia los cielos y hacia la tierra desde su trono. No olvidemos que la bondad tiene un sinónimo y es misericordia. Esta misericordia se manifiesta, Dios la manifiesta identificándose y compenetrándose en la necesidad del otro, no en su necesidad, porque Dios no tiene necesidad. Misericordia es entonces identificarse con la necesidad del otro, pero también es compenetrarse en la necesidad del otro. Y como estamos viendo este concepto de Dios compenetrándose en nuestra necesidad, identificándose con nuestra necesidad, podemos ver un poquito más allá del concepto al que estamos habituados a decir acerca de misericordia, el cual no es incorrecto, pero hay un más allá. Misericordia, a grandes rasgos, es no dar el castigo que alguien se merece. Ese es, digamos, que un término de misericordia, no dar el castigo a quien lo merece. Pero cuando vamos más a lo profundo, el término gesed, bondad, sinónimo de bondad, es que Dios no solo no da el castigo al que lo merece, lo da a Cristo, sino que también se identifica y se compenetra en nuestra necesidad. Así que va más allá, es identificarse para suplir la necesidad del otro. Y Dios lo hizo todo generosamente, diga generosamente. Ve conmigo al Salmo 86, versículo 5, para que veamos un poquito acerca de la generosidad de Dios, de cómo es Dios bueno y es muy bueno, abundantemente bueno, generosamente bueno. Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres como bueno y perdonador. Su bondad va vinculada con su perdón. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así que vimos que Dios manifiesta su bondad y lo hace generosamente. Lo vemos aquí. Él es grande en misericordia con todos aquellos quienes le invocan. Él suministra su espíritu. Lo vimos en los Gálatas. No es un chorrito, es un chorrote, ¿no? Que va en abundante, con fuerza, ríos de agua viva fluyen de nuestro interior y Dios nos suministra de todas sus bondades y lo hace generosamente. Él no limita las cosas y no dice, no, nomás poquito porque no se me vaya a acabar. No, Él es todopoderoso. Todo lo que proviene de Él, como vimos en Santiago, es bueno y su voluntad, según su palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Y todo lo que Dios nos da también es en abundancia. Y nosotros nunca vamos a entender la bondad de Dios. O sea, nunca vamos a alcanzar a entender a Dios en su totalidad. Porque si nosotros tuviéramos esa capacidad de entender a Dios a su totalidad o en su totalidad, su voluntad en su totalidad, entonces ya no sería Dios. Ya nosotros seríamos iguales a Él. Él sería inferior a nosotros o estaríamos iguales. Pero Dios, mis hermanos, según su palabra, es inescrutable. Él es insondable, sus caminos son insondables. Esto, mis hermanos, es una realidad. Nunca entenderemos su bondad, su naturaleza, pero a medida que nosotros le vamos conociendo, podemos ir ampliando nuestro concepto de bondad y todos los atributos de Dios. A medida que nosotros le conocemos, nuestro concepto se va ampliando, se va ampliando. Y vemos que bondad es empatía, o sea, es identificarse, empatizar, que genera un deseo por el bienestar de aquel quien está en necesidad y que también se manifiesta en acciones generosas. ¿Te fijas cómo son los pasos? Primero, empatía que genera un deseo por el bienestar manifestado en acciones y acciones generosas. Dios se agachó para mirar a sus criaturas. ¿Qué tanto se agachó Dios? ¿Qué tanto se inclinó Dios para mirar a sus criaturas? Juan 1:14 nos responde. ¿Qué tanto se inclinó Dios para mirar a sus criaturas? Tanto
que se hizo como uno de nosotros. Esa es la respuesta, pero sin pecado. Él se vistió de la humanidad. Él tomó un cuerpo como el de nosotros, que se cansaba, que necesitaba alimentarse, un cuerpo que sufría dolor. O sea, cada golpe que Él sufrió en el camino al Calvario era real y Él lo sentía porque tenía un cuerpo capaz de sentir. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, o sea, Jesucristo, el verbo es el discurso, el logos de Dios. Jesús mismo es el discurso de Dios. Bueno, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estuvo en medio de las calles polvorientas, estuvo en medio de una sociedad que así como la nuestra no era perfecta, quizás si las comparamos a lo mejor era peor la de aquel tiempo, no sé, es cuestión de perspectivas, pero habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí vemos entonces Dios mismo inclinándose, compenetrándose en nuestro mundo caído, en medio de personas así como nosotros, personas pobres que no eran las mejores, no era la crema innata de la sociedad. El Señor Jesús se acercó a los pobres, a quienes nadie se acercaba. Mientras que el Señor Jesús realizó su ministerio terrenal, se dedicó a hacer el bien a los hombres. Sus primeros 30 años estuvieron, digamos, de alguna manera en el anonimato. Él llevando una vida normal como cualquier persona normal, experimentando todo en cuanto a la parte humana. Y después llega el cumplimiento en el cual Él inicia su ministerio. Después de 40 días de ayuno, una tentación en el desierto, va el Señor Jesús al Jordán y es bautizado por su primo Juan el Bautista, el cual decía, no, yo que te voy a andar bautizando, o sea, más bien tú bautízame a mí. Y el Señor Jesús le dice, claro, tienes razón, yo soy VIP, yo puedo prescindir de esto. No, Jesús le dice, deja, porque conviene que cumplamos con toda justicia. El mismo Señor Jesús, ¿te das cuenta de eso? A veces hay algunos que queremos ser como que más arriba, ¿no? Pero no, yo soy el pastor también, pero yo también, de mí se esperan expectativas como cualquier otro cristiano. Y no porque soy el pastor, estoy exento de ciertas cosas, ¿no? Algunos no entienden esto, pero yo lo veo en la palabra. Jesús se deja bautizar por Juan y dice, conviene que cumplamos con toda justicia. Es bautizado y entonces, tú sabes, desciende el Espíritu Santo, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. E inicia Jesús con este ministerio terrenal, el cual tuvo que ver con hacer el bien a los hombres, después para dar paso a dar su vida. Y en Lucas capítulo 9, versículo 10, podemos ver uno de los ejemplos más extraordinarios de la generosidad del Señor Jesús, mientras que Él desarrollaba su ministerio. Y es un pasaje que hemos analizado en otras oportunidades. Hoy lo vemos desde la perspectiva de Lucas. En Lucas 9:10 dice así, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Te fijas? O sea, Jesús cumplía con toda justicia. Los apóstoles también eran enviados y no decían, ya soy apóstol, yo no le doy cuentas a nadie. No, regresó con Jesús para contarle, dar un informe, dar un reporte de lo que habían hecho, lo que habían enseñado, etcétera, ¿no? Y tomándolo se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y Él les recibió. O sea, no dijo, como vimos en la enseñanza anterior, hey, es mi tiempo de descanso, no molesten ahorita, el celular está apagado. No. Y les hablaba del reino de Dios. La palabra, la enseñanza era lo más importante para Jesús. Eso era desde donde fluía todo su ministerio, desde la enseñanza y la predicación. Les hablaba del reino de Dios y posteriormente sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. O sea, no suena lógico, según ellos, ¿no? Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, el Señor organizando todo, ¿no? De 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron, ¿cuántos? Todos, no faltó nadie. Y no comieron de a poquito, se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas
de pedazos. ¿Te fijas aquí en esta porción que acabamos de leer así rápidamente? Los discípulos pensaron así: ya es la hora de la tarde, se tienen que ir para que busquen comida y alojamiento, pues que cada quien se las arregle, ¿no? Así como vinieron solitos, pues que solitos se vayan y que pues suplan sus propias necesidades. Pero Jesús fue movido a misericordia. O sea, la escena es, llegan los discípulos a interrumpir: Señor, ya, sí, o sea, ya es hora de irnos, que se vayan, ya, acaba el culto para descansar nosotros, ¿no? Pero el Señor Jesús, quien había hecho a un lado su descanso, fue movido a misericordia, porque veía la necesidad de esas personas, les enseña la palabra, pero también suple su necesidad material, que era que ellos debían de comer. Esta multitud estaría hambrienta, esa multitud necesitaba alimento para no desfallecer en el camino. Y el Señor suple la necesidad usando a estos hombres. Pero lo que vemos aquí es que lo hizo de manera abundante. No fue así como que, bueno, pues un pececito para cada quien o un pedacito. No. Todos se saciaron y hasta sobró, es lo que vemos, ¿no? ¿Qué hicieron? Y eso es importante, ¿eh? ¿Qué hicieron con lo que sobró? Pues pidieron su to-go box y se lo llevaron, no lo desperdiciaron, no lo tiraron. Y como dije, lo sorprendente es que utilizó a hombres comunes como ellos, a hombres, como les llamó en otras ocasiones, hombres de poca fe, a hombres que fallaban y que allí mismo estaban manifestando pues que todavía les faltaba aprender más, pasar más tiempo en comunión con el Maestro, y sobre todo les faltaba algo que tú y yo tenemos: su Espíritu, que vino hasta Hechos capítulo 2, más adelante, ya Jesús resucitado y ascendiendo a los cielos. Sin duda la muestra más grande de la bondad misericordiosa del Señor, además de esta y otras más, pero la más grande fue darse a sí mismo. La muestra más grande de la bondad del Padre fue dar a su Hijo unigénito. Él dio lo mejor, dio lo único que Él tenía para dar, que fuera suficiente para cubrir esta necesidad de nuestro pecado. Y Jesús muestra su bondad misericordiosa dándose a sí mismo. Él dice: nadie me quita la vida, yo la doy porque yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, vemos este concepto del cual estamos hablando, que tiene que ver con bondad, misericordia, y aparece otra palabra, que es la palabra gracia, caris, que es el regalo, que es un regalo que obviamente nadie merece. Dice 2 Corintios 8, 9. Hablando Pablo a los corintios, a un grupo de personas que ya habían oído el Evangelio, y lo vemos aquí en el principio del texto: porque ya conocéis, o sea, ya saben, ya lo saben desde el intelecto, porque les fue enseñado en las Escrituras, y ya lo saben también desde la experiencia. ¿Hay alguien aquí que ya conoce la gracia de nuestro Señor? ¿Sí? Bueno, quienes no, bueno, hoy la vas a seguir conociendo. Dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, Él se hizo como uno de nosotros, estando en su trono, dice Filipenses 2, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, se hizo como uno de nosotros, y ya el simple hecho de encarnarse ya es un gran bajón. Y ahí vemos, comenzamos a ver la humillación de Jesucristo desde el momento en el que tomó la forma humana, ¿no? Ya desde ahí lo vemos. Pero no solo eso, dice Filipenses, que se humilló hasta lo sumo, estando en la condición de siervo. Dio su vida hasta la muerte, muerte de cruz, siendo rico, se hizo pobre. Y con esa pobreza, que estando allí en la cruz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí el Señor desnudo, ahí el Señor ensangrentado, el Señor daba su vida por nosotros, y allí nosotros fuimos enriquecidos. Todos aquellos quienes creemos y vemos aquella cruz como la serpiente fue levantada en el desierto, todo aquel que miraba a la serpiente y había sido mordido, todo el que miraba, ese quedaba sano. Y así nosotros también, con su pobreza, hemos sido enriquecidos. Y Dios, quiero que sepas esto, Dios no dio a su Hijo solo porque sí. No fue como que, oye, sería una bonita película que se pudiera hacer, sería una buena historia que se pudiera contar, que yo diera a mi hijo por los pecadores. No lo dio solo porque sí, lo dio a causa del pecado. Eso fue. Para que la bondad de Dios sea apreciada, sea considerada, debe considerarse la maldad, el pecado, la maldad del hombre. En Romanos 11:22, no lo busques
porque lo vamos a ver más adelante al final. Romanos 11:22 dice el apóstol Pablo, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, hay que considerar la bondad, sí, Dios es bueno, God is good all the time, pero no dejes de ver la severidad de Dios. ¿Cómo vemos la severidad de Dios en contraste con su bondad? Bueno, a causa del pecado en nosotros, y hablo nosotros, raza humana, dice la palabra en Romanos 3, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. A causa del pecado en nosotros, somos por naturaleza inclinados hacia la maldad. Algunos se inclinan a la maldad en una presentación, otros en otra, pero todos somos inclinados a la maldad, específicamente en la expresión de egoísmo. De hecho, aquí en Gálatas 5, este elemento del fruto que es la bondad va fuertemente contrastada por el egoísmo. Y es que la mayoría de los problemas que nosotros vemos en relaciones interpersonales, en la sociedad, tiene que ver con el egoísmo. Nosotros nos inclinamos hacia ser egoístas, a que yo soy el centro de todo, a que todo tiene que hacerse para agradarme a mí, porque yo soy el cliente y el cliente siempre tiene la razón. Y cuando se trata de sufrir, no, pues nadie sufre más que yo, y así, ¿no? Pensamos que nosotros somos el centro del universo, que la vida comienza con nosotros y termina con nosotros, y vemos esta inclinación hacia el egoísmo, hacia la desconfianza, hacia el rencor, hacia la insensibilidad, ¿sí? Esta insensibilidad de, pues sí, están en guerra ya, o sea, no importa que estén muriendo muchas personas, no, la gasolina está subiendo. Y yo tengo que salir a dar el rol por todo Houston y la gasolina está muy cara, ¿no? ¿Te fijas la insensibilidad que hay? Bueno, eso es la maldad que está en el hombre, en nosotros. Y lo vemos también en la envidia. La envidia es esa obra de la carne también que se opone a toda esta bondad que vemos en Gálatas 5. Y esta maldad que yo acabo de decir brevemente, solo en algunas de sus presentaciones, merece un castigo, ¿o no crees tú? Es decir, quienes están muriendo en una guerra son creación de Dios también. Están sufriendo también. Cristo murió por ellos también. Y cuando nosotros somos insensibles y manifestamos este egoísmo, estar pensando en mí mismo, ¿no crees que eso merezca un castigo de parte de Dios? Claro, claro. Pero Dios mostró su bondad al efectuar el castigo no sobre el hombre, sino sobre su Hijo unigénito, quien siendo santo recibió este castigo. El justo por los injustos, dice la palabra. Por esto es imprescindible reconocer nuestra propia maldad. ¿Para qué? Mira, si no eres salvo, es imprescindible reconocer nuestra maldad o tu maldad para recibir el regalo de la salvación. Porque si no nos sabemos pecadores, entonces ¿de qué nos perdona Dios? O sea, si yo estuviera aquí hablándote de lo bueno que eres, del campeón que eres, de lo triunfador que eres y toda esta baratija que venden de discurso, que ya ni los paganos se lo creen a los motivadores, si yo estuviera hablándote de eso, tú después te digo, ahora, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pues, no, pues nadie. ¿Para qué? Pues estoy re bien. Más bien Él me necesita a mí, ¿no? Pues yo no quiero ser lo máximo. Pero mis hermanos, es imprescindible reconocer nuestra maldad para ir hacia este camino a la salvación. Al reconocer nuestra maldad, somos guiados al arrepentimiento, porque ahora que sé que soy malo, que hay maldad en mí, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mis acciones. Es entonces cuando nos volvemos receptores y beneficiarios de la bondad de Dios. Y es entonces cuando, siendo ya regenerados, nacidos de nuevo, es entonces cuando somos guiados por su Espíritu a dar gracias a Dios. Porque Él es bueno, dice el Salmo 136, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aquel quien no ha gustado de la bondad de Dios, de la vida eterna, ¿qué crees? Pues no da gracias. Aquel quien no ha gustado, no ha probado y sigue probando la bondad y la benignidad de Dios, no da gracias. Dice Romanos 1, pues por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, no le reconocieron como a Dios, ni le dieron gracias, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y ahí se ve, cuando nosotros estamos ante tiempos de alabanza y de adoración, oportunidades así, pues propicias para dar gracias por todo eso que he mencionado, ¿no? Por la bondad de Dios en todas sus presentaciones. Y estamos así como que, pues estamos manifestando eso. No tengo nada que darle gracias. O sea, whatever.
Ya, es más, ¿por qué se falló esto? ¿Por qué falló lo otro? ¿Por qué cantan esa? Esa no me la sé. ¿Por qué no cantan aquella? Es dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pero aquellos quienes hemos probado de su misericordia, de su bondad, le damos gracias. Mira, aunque no me sepa la canción, aunque no alcance el tono de la canción, me decía aquí mi hermano, las mujeres cantan muy alto y no las alcanzo. Pues yo tampoco, pero ahí más o menos le rasco, ¿no? Pero, ¿sabes? Expresamos nuestra gratitud en cualquier oportunidad. No solo eso, su Espíritu Santo en nosotros nos capacita para obedecer el mandamiento del Señor Jesús. ¿Cuál fue ese mandamiento del Señor Jesús? En el Sermón de la Montaña, Mateo 5, versículo 48. Les dice el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y está a manera de mandamiento, ¿eh? O sea, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sabes, si somos bien honestos, decimos, no puedo. O sea, antes de decir, sí, ahorita hoy voy, no. Dices, ¿estoy viviendo bien? Sí, no puedo. Qué bueno que reconoces que no puedes, porque no es con tus fuerzas, sino con mi espíritu. Es lo que estoy diciendo. Su Espíritu en nosotros nos capacita para obedecer el mandamiento de Dios. Y hablar del Espíritu Santo, como lo he dicho en otras oportunidades, no tiene que ver con temblar y caerte y hacer un montón de payasadas que en realidad no tienen ningún provecho, ¿no? Porque, o sea, te dio la temblorina, te caíste y hiciste todo tu pancho ahí y después te levantaste y seguiste siendo igual. O sea, sigue siendo igual de áspero con tu esposa, sigue siendo igual de tranza en el trabajo, la mujer sigue siendo igual de chismosa, pero se revolcó a todo lo que da, ¿no? Estamos hablando del Espíritu Santo como el ejemplo de Sansón, quien era un hombre, pues no era musculoso. Lamento desilusionar aquí a los niños que estén escuchando, ¿no? Porque nos lo pintaron así como súper fuerte, tipo Hulk, ¿no? Pero, pues no, era un hombre normal. Pero cuando venía el Espíritu Santo sobre él, en la antigua dispensación, el Espíritu Santo venía y salía de los hombres. Ahora se queda en nosotros. Pero venía el Espíritu Santo y entonces aquel hombre, average, no todo corpulento, podía derrotar a todo un ejército con la quijada de un asno. O sea, y dices tú, órale, eso no lo puede hacer un hombre. No lo estaba haciendo él, lo estaba haciendo el Espíritu Santo. Y no para apantallarnos, no para que hagamos una película. ¿Sabes qué? Para librar a su pueblo. Porque Él tenía y tiene un plan para con su pueblo. Y vemos entonces que su Espíritu nos capacita para obedecer este mandamiento de ser como Dios en cuanto a perfección, en cuanto a rectitud, en cuanto a bondad. Y el apóstol Pablo hizo eco de estas palabras en Efesios 5:1, o sea, las palabras de Jesús: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué dice Efesios 5:1? También a manera de mandamiento: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si son hijos de Dios, sí, amén. Ok, imiten a Dios. Pueden. Si son hijos, pueden. Porque han recibido esa naturaleza, esa nueva naturaleza. Así que, como podrás darte cuenta, no estoy hablando de bondad así como Gandhi. No estoy hablando de bondad así como Martin Luther King. No estoy hablando de bondad como la Madre Teresa. Toda esa bondad es imperfecta, porque fluye del hombre. Y eso nos demuestra que como fuimos creados a imagen de Dios, ¿sí? El hombre fue creado a imagen de Dios. Entró el pecado y distorsionó esa imagen, pero en el hombre sigue habiendo destellos de bondad. Y acabo de dar algunos ejemplos, ¿no? Hay cierta bondad en el hombre, sin embargo es imperfecta. Pero la bondad de Dios es una bondad perfecta. La que fluye de su Espíritu es una bondad perfecta. Es una imitación posible por su Espíritu en nosotros. El Espíritu que vive en aquellos quienes hemos nacido de nuevo, en aquellos quienes hemos recibido el perdón por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Tercera de Juan, versículo 11, que tiene solo un capítulo. En el versículo 11 nos da este mandamiento ahora Juan, pero con un toque más cariñoso, ¿no? O sea, Jesús dice: sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Pablo dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. Y Juan nos da esta otra perspectiva en tercera de Juan 11. Dice: amado, ¿te fijas? O sea, los mandamientos que Dios nos da son porque nos ama, porque tenemos la capacidad para cumplirlos. Y fíjate lo que dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y viene con una lógica impresionante, ¿eh? O sea, recuerda, la palabra de Dios no está dirigida a eruditos,
es para que la entendamos todos. Y si usted de pronto no entiende algo, asumo mi responsabilidad de no explicarlo bien y no ser un buen maestro, porque el mensaje de Dios es claro y Él desea que lo entendamos. Fíjate lo que dice: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así de simple. O sea, no necesitas una maestría en teología, en divinidades, no. Y todo esto, mis hermanos, no tiene por qué quedar en algo teórico, en algo, ok, sí, ya recibí la información, todo bien, me dio las definiciones, me dijo que Dios es bueno, me dio versículos acerca de la bondad de Dios y me dijo que puedo cumplirlos si tengo el Espíritu Santo en mí. Perfecto. Y te vas, ¿no? No, llevémoslo al terreno de la práctica, ¿no? Llevémoslo a la aplicación práctica. Cuando hablamos de benignidad, Crestotes en griego, hablamos de amabilidad, hablamos de gentileza, lo vimos en el terreno de la práctica con nuestra familia, con nuestra esposa, ¿no? ¿Cómo te fue, por cierto, esta semana, no? Diciéndole buenos días, saludando a los hermanos, diciéndole mi vida a tu esposa, abriéndole la puerta del coche para que suba, no para que baje, sino para que suba. Tú sabes, ¿no? Los que le escucharon saben de qué estoy hablando. Y ahora que estamos hablando de bondad, agatosune, estamos hablando de algo más profundo, es algo todavía más profundo. Tiene que ver con, como hemos visto, interesarse por la otra persona. Hablar de amabilidad incluye saludar a alguien. Hola, que pues ya voy a saludar a alguien. Hola. Pero puedes saludar a alguien sin interesarte cómo está la otra persona. De hecho, ya como que por protocolo, en automático decimos, hola, ¿cómo estás? Pero no estamos esperando que nos diga, no, pues la verdad no le estoy pasando bien, no tengo para pagar la renta. No. Es nomás como tienes que decir bien, porque está ahí. Ya como que por protocolo lo vemos así, ¿no? Sin embargo, la bondad, lo que estamos viendo, la cual procede de Dios, aniquila el egoísmo. Lo aniquila. O sea, nos desarma para dejar de pensar en mí mismo, en que yo voy rápido. O sea, tienes que decirme que estás bien, ya, di que te fue bien, que te saludé. No, aniquila el egoísmo. Y una vez que nosotros dejamos de pensar y de vernos a nosotros mismos, podemos entonces ver el dolor de otros. Podemos entonces ver la necesidad de otros. Y en Lucas 10, versículo 30, vemos cómo el Señor Jesús, repito, a quien le interesaba que su mensaje se entendiera, quien hablaba a través de parábolas para que la gente que le oía pudiera entenderle, pues nos muestra y vemos cómo la bondad puede manifestarse en hombres así como nosotros. No es algo exclusivo de Dios, sino es un atributo que Él comparte con nosotros, su bondad. Lucas 10, versículo 30. Seguro tú conoces esta parábola. No vamos a hacer una exégesis de ella, sino vamos a leerla tal cual y solo detenernos en algunos puntos que tienen que ver con la enseñanza. Lucas 10, 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Aquí me voy a detener, porque además del hombre que fue ahí asaltado, despojado y quedó como muerto, vemos a tres personajes. Uno son los ladrones, otro es el sacerdote y otro es el levita. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Y yo te voy a responder de una manera simple y breve. Ninguna. No hay ninguna diferencia entre los ladrones, entre el sacerdote y el levita. Tú dices, ¿a poco? Pues sí, es que la diferencia, o no hay ninguna diferencia, quiero decir, porque todos pensaron en sí mismos. Los ladrones pensaron, ¿sabes qué? Ahí está vamos a quitarle lo que trae y vamos a meternos nosotros dinero a la bolsa. Pensaron en ellos mismos. El sacerdote pensó en sí mismo. Tú puedes ponerle la historia que quieras, ¿no? Marcos Vidal compuso una canción maravillosa de esta parábola. Y entonces el sacerdote pues ve y dice, pues ahí está, pues, lo dejaron medio muerto, pues ya está muerto, no lo puedo tocar porque si lo toco me contamino y yo voy a servir. Y aparte, pues tengo que llegar, ¿no? Así que pues ahí te quedas. Pensó en sí mismo. Y el levita era no solo el que tenía que ver con la música, ¿no? A veces nada más los limitamos, pero los levitas tenían muchas otras funciones. Y el levita era el que servía en el templo, era el que ajustaba y le dejaba todo listo al sacerdote. Entonces es interesante que primero va el sacerdote
y atrás viene el levita. Y el levita ya iba tarde, porque se suponía que el levita tenía que dejarle todo listo al sacerdote. Y el sacerdote ya iba adelante, así que el levita dice, no, pues ahí te ves, mano, adiós, porque yo ya voy tarde y me va ganando el sacerdote y me va a pegar una regañada de aquellas, ¿no? Y ahora que vemos a estos personajes y decimos, no, pues sí, la verdad todos pensaron en sí mismos. Ahora veámonos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos pasado al lado de quien tiene una necesidad y hemos pasado de largo? Y hemos puesto excusas, pues de las que tú quieras, ¿no? Y hemos pasado de largo. Versículo 33. Pero un samaritano, o sea, el Señor lo pone ahí para que digan, miren, ustedes se creen lo máximo, pero miren, un samaritano, al que ustedes menosprecian, el que ustedes dicen, no, ese no es ni judío ni gentil, quién sabe que sea algo raro ahí, ¿no? Y además adora en un monte, quién sabe de dónde saca eso, y además no tiene toda la escritura, nomás considera algunos libros de la Torá, pero nosotros sí la tenemos, o sea, no es de sana doctrina, para que me entiendas, ¿no? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole no pasó de largo. Ocurre en el interior primero. Fue movido a misericordia, se movieron sus entrañas, empatizó. Aquí podemos ver que es posible tener el mismo sentir de Cristo. Eso fue lo que hizo el Señor. Empatizó con nosotros y se aproximó con nosotros, se encarnó, estuvo entre nosotros. Es posible tener el sentir de Cristo cuando vio esa multitud que iba a desfallecer por el camino y que mientras los discípulos decían, déjalos ir, ya despídolos. Pero Jesús sabía, si los despido ahorita como quiera, no van a alcanzar. Ellos decían, no, ya nosotros estamos libres de la responsabilidad, nos lavamos las manos. Pero es posible aquí, según podemos ver, que es posible tener este sentir, esta actitud que hubo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, produce esa empatía por el dolor del otro. Porque el Espíritu Santo deshace nuestro egoísmo. Pero no se queda solo en sentimientos, en decir, uy, pobrecito, ¿no? Pobrecita la otra persona, pobrecito, y uy, hasta lloro, ¿no? Ok, qué bueno, allí comienza. Pero va más allá, versículo 34. Lo vio, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y aquí podemos ver que de moverse en sus emociones, fue hasta donde estaba, se acercó y no solo eso, sino que vendó sus heridas. Piénsalo por un momento. Una herida, ¿cómo está? Está todo ensangrentado, había tierra, o sea, no era el lugar más óptimo, ¿no? O sea, a veces queremos servir a Dios, pero queremos que nos tengan todo en charola de plata, ¿no? O sea, así como, wow, no, sí, todo bien. Pero imagínate, ¿cómo es que este samaritano estaba ahí ante heridas sangrantes y sucias y no sé cuánto tiempo llevara allí, no sé si estaban infectadas, no sé, pero él las vendó, se ensució las manos, usó de sus recursos y vemos también cómo lo subió a su cabalgadura. ¿Tú te has preguntado, yo subiría a un homeless a mi auto? Así como está maloliente, para ayudarlo. Bueno, eso es lo que hizo el samaritano, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que lo hagas, yo no, pero es lo que veo que él hizo. Lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Eso es usar de su tiempo. ¿Cuánto cuesta un día tuyo, varón, de trabajo? No me respondas, nomás piénsalo. Bueno, él dejó esa ganancia de un día de trabajo también para cuidar de él. Y todo comienza por empatía, manifestándose en emociones, también en acciones, y implica todo esto utilizar nuestros recursos. Mira, hablando de recursos, de dinero, según 1 Timoteo 6:17, no tienes que ir, 1 Timoteo 6:17 dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice 1 Timoteo 6:17. Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Quién nos da todas las cosas? Dios, todo, ¿eh? O sea, no, es que yo estudié, es que yo... No, Dios nos da todas las cosas, según la palabra. Ahora, ¿cómo nos las da? En abundancia. Lo que Dios da, lo da en abundancia. Y yo sé que a lo mejor tú dices, ay, pastor, pues yo nomás gano tanto al año. Bueno, sí, pero mira, más de un par de zapatos sí tienes. ¿Verdad que sí, hermana?
tienes rojo, azul, rojo bajito, o sea, en abundancia. Y no está mal, o sea, digo, si tienes para comprarlos y tienes más de no sé cuántos zapatos, está bien. La palabra dice que Dios nos da las cosas en abundancia y la pregunta que sigue es, ¿para qué nos las da Dios? Nos las da, según 1 Timoteo 6:17, para que las disfrutemos. Disfruta tus zapatos de Andrea o de Macy's, no sé dónde los compraste, ¿no? Disfrútalos, qué bueno. Dios te las da en abundancia, disfrútalas, pero no olvidemos Hechos 20:35, que dice, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que Dios sí nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero también para que seamos generosos, para que compartamos a otros. Y como ves, no hace falta ser rico para ser generoso. A lo mejor tú dices, no, pues mira, yo ahora no tengo mucho, pero cuando ya tenga, entonces voy a ser generoso. No hace falta ser rico para ser generoso. ¿Sabes qué es lo que hace falta, lo que se necesita? Es que hayamos gustado la bondad de Dios. O sea, gustar la bondad de Dios, esta es la idea, ¿no? De, comes algo, desde que lo comes, lo hueles, ¿no? Te sientes seguro, ay, qué rico huele, ¿no? Y ya la tripa está haciendo su efervescencia ahí, ¿no? Ya estás pensando. Llega el platillo, uy, lo ves cómo sale humeando, y los que no han comido ahorita están así ya. Empieza el humo así, te lo llevas a la boca, lo pruebas, delicioso, lo saboreas, lo pruebas. Eso es. No es nada más que te lo tragas y ya, no. Gustar la bondad de Dios es esto, es disfrutarla y verla alrededor de nosotros. Y esto es posible entonces, lo que acabamos de ver. Ser generoso es cuando hemos gustado la bondad de Dios. Y vamos a ver versículo 35, cómo ese hombre actuó con generosidad. O sea, fíjate cómo va subiendo el nivel, ¿no? Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué tal? Ahí vemos la generosidad. Ya había perdido un día de trabajo, ya había ensuciado su carruaje, sus manos, gastado su vino, su aceite, que era pues como su kit de supervivencia, ¿no? de primeros auxilios. Y más allá le dice, hey, todo lo que gaste, me lo anotas en mi cuenta. 36. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquí ya deja fuera a los ladrones y deja al sacerdote, al levita y al samaritano, a los que ellos consideraban como poca cosa. ¿Quién fue? Y no le quedó de otra a este publicano, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, le dijo al fariseo, perdón. Ve y haz tú lo mismo. Y yo creo que se quedó así, ¿no? Wow. Y el Señor, así como a Él, nos dice también, ve y haz tú lo mismo. Dile al que está a tu lado, ve y haz tú lo mismo. Ahora dile tú también, para que quede en la mano, ¿no? ¿Lo ves? Es un mandamiento, ¿eh? Ve y hazlo. Y Él nos manda, ¿por qué? Porque nos ha dado la capacidad, nos ha dado la fuerza y nos ha dado los recursos para hacerlo. La bondad, la empatía, la generosidad se practica con los que tenemos más cerca. Estamos dentro del terreno práctico, con los que tenemos cerca. Y obviamente los que tenemos más cerca son nuestros padres, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, esposa, esposo. Bueno, no cerremos nuestro corazón para ayudar, por ejemplo, a nuestros padres. La palabra lo sigue diciendo. Y a lo mejor tú dices, no, pastor, es que usted no conoce cómo es mi papá. No, pues la verdad no hace falta que yo conozca cómo es tu papá. Porque la palabra dice, honren a sus padres. No hay ninguna cláusula que diga, bueno, si son mala onda, entonces no. No, la palabra dice, honren a sus padres. Allí no hay ninguna negociación. Y no perdamos la oportunidad ni cerremos nuestro corazón para ayudarles y practicar nuestra bondad con ellos. Mira, una práctica que tú puedes hacer, si es que tus padres todavía son productivos, si es que tienen salud, etcétera, ¿no? Dices, no, pues no necesita nada, pero ¿sabes qué? Tú puedes proponerte en tu corazón, cada vez que vayamos a un restaurante, yo voy a pagar la cuenta de mis padres. Pero tienen para pagar, no importa. Pero esa es una manera de honrarlos. Y los papás que tienen hijos dicen, amén, ya le está pegando el cuadro, ya sé. También podemos hacerlo con nuestros hermanos, con nuestra familia de sangre. Y obviamente implica hacerlo con sabiduría, ¿no? Una cosa es una necesidad y otra cosa es una necedad, ¿no? Así como que, ay, hijo, es que quiero la plasma esa de 80 pulgadas. Y tú dices, ay,
No, pues sí te honro, papá, pero así no. O sea, es con sabiduría, es necesidad, es cuando realmente vemos que alguien está en esta crisis, ¿no? Y también podemos practicar la bondad con nuestra familia en la fe, nuestra familia en la sangre, estamos ahí, los más cercanos, pero también la palabra habla de nuestra familia en la fe. Todos aquellos quienes hemos creído, dice la palabra que hemos sido bautizados en Cristo, en un mismo espíritu, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, de una gran familia universal que se manifiesta también en una iglesia local, nuestra familia en la fe, quienes estamos aquí, quienes pertenecemos a esta iglesia. Y la palabra allí mismo en Gálatas, es interesante que está en Gálatas 6, un capítulo después del fruto del Espíritu, ya digamos explicado. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, o sea, esas se nos presentan, nomás que a veces nos hacemos como el levita o como el sacerdote, ¿no? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oportunidades las hay, por eso vino primero la benignidad. Si no te quedas a saludar a los hermanos cuando termina la reunión, si sales corriendo porque el pastor estuvo hablando de comida y olores y yo ya tengo mucha hambre, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener la oportunidad de practicar la bondad, de darte cuenta de las necesidades de tu familia en la fe? Y la palabra enseña mucho acerca de hacer el bien a nuestros hermanos. Yo voy a usar el mismo capítulo 6 de Gálatas para poner un ejemplo más de cómo la palabra habla acerca de hacer bien a nuestros hermanos. Dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Tienes ahí alguien quien te enseña la palabra y la misma palabra nos dice, hazlo partícipe de toda cosa buena. O sea, está bien, llévale tus problemas y pastor, tengo esto, está bien, pero también hazle partícipe de toda cosa buena. Y lo digo no, de verdad, no porque espere dádivas, porque gracias a Dios el Señor suple nuestras necesidades. El Señor también usa hermanos bien lindos con nosotros y no tiene nada que ver con esto. Nosotros mismos tratamos de ser generosos con quienes nos enseñan la palabra. Y yo me gozo de ver cómo atendemos y tenemos pues atenciones con quienes nos visitan, nos enseñan la palabra y a veces algunos ponemos una ofrenda un poquito más de lo que se pone ahí de nuestro corazón que hemos dispuesto para ellos. Eso es seguir lo que dice la palabra y es ser bondadosos con nuestra familia en la fe. Pablo, de hecho, dedicó gran parte de su ministerio colectando ofrendas, le llamó él ofrendas de buena voluntad para los santos en Jerusalén y en Judea. Eso lo vemos en las 2 cartas a los Corintios. Por donde iba, él estaba llevando a cabo esta colecta y era el propósito unir a los creyentes de procedencia gentil con los creyentes de procedencia judía y unirlos a través de estas ofrendas de buena voluntad. Y es que hay veces que nosotros, no sé si te ha pasado, simplemente venimos a ser canal de bendición para bendecir a otros. Por ejemplo, me ha pasado a mí que alguien se acerca generosamente siguiendo Gálatas 6 y nos da una ofrenda. Y sabes, ha habido ocasiones, muchas, en las cuales llega el dinero o la ofrenda o el sobre, lo que sea, y va a la bolsa y el Señor, a través de su Espíritu, ni lo calientes, va para fulanito. Sí, Señor, y vas y lo haces. Porque ahí dices, qué bendición es ser canal de bendición para otros. Más bienaventurado es dar que recibir. Y vemos estas oportunidades que el Señor pone en nuestras manos y esto es en lo personal. Yo estoy seguro que tú has tenido esas oportunidades y las has aprovechado y hay un gozo en nuestro interior, ¿no? De imitar a Dios y ser canales de bendición para bendecir a otros. Lo vemos también en las iglesias. Aquí en lo personal, y esto lo comparto con ustedes porque somos parte de esta misma iglesia, ¿no? Hace poco, como usted puede darse cuenta, renovamos el equipo de sonido, o más bien lo ampliamos, por eso todos los zumbidos y defectos que estamos ahí tratando de aprender nosotros a domar el mastodonte que es una mezcladora digital, ¿no? Pero cuando nosotros cambiamos esta mezcladora, quedó ahí nuestra mezcladora que teníamos anteriormente, que estaba funcionando bien, pero que era insuficiente ya para el número de miembros que somos en el grupo de alabanza, y queda ahí la mezcladora. Y obviamente está ahí este principio de cómo vamos a hacer canal de bendición con esta mezcladora. ¿Cómo? Y empezamos obviamente a considerarlo entre los líderes, a orar al Señor. Hablé con el pastor Antonio Ortiz, que usted lo conoce, y le dije, pastor, queremos ser canal de bendición para una iglesia.
Si tú sabes de alguna necesidad en alguna de las casas de oración, adelante. Y no pasó mucho tiempo cuando él me llama y me dice, ¿sabes qué? Ya está la oportunidad. Está un pastor allá en Sonora, a donde se fue esta mezcladora, y le enviamos. Y sabes, fue una gran bendición para ellos. Nos mandaron video de cómo estaban todos ensayando con esta mezcladora nueva. Eso es ser canal de bendición. Hay ocasiones en que en las iglesias pasa lo siguiente, y no lo digo por criticar en mala onda, ¿no? Aquí en este lugar en donde nosotros rentamos, quienes son nuevos, nosotros rentamos aquí, hay un auditorio como para 2,000 personas aquí enfrente, y acá hay un gimnasio como para 500. Y obviamente en las iglesias renovamos equipos, etcétera, ¿no? Aquí atrás de mi oficina, que está acá, hay un salón, hay un cuarto, el cual está lleno de equipo. O sea, no puedes ni caminar de tanto equipo que hay ahí. El otro día me metí y veo el equipo, pero ya es equipo que ya no sirve. O sea, en algún momento sirvió, pero he estado ahí, yo calculo unos 20 años por lo menos, por las marcas y los modelos. Digo, esto hace 20 años cuando lo renovaron, le hubiera caído muy bien a cualquier iglesia de Reynosa, de aquí de la frontera, para no manejar muy lejos. Y sabes, a veces caemos en eso, no, guárdalo, después se ocupa, y nunca se ocupó. Pero mis hermanos, nosotros no quisimos caer en eso mismo, y ¿sabes qué? Seamos canal de bendición, y allí usted también es parte de, ¿no? Y es una bendición hacerlo. Estamos hablando también de ser bondadosos, y en estas oportunidades que tenemos para hacerlo con nuestro prójimo. Está nuestra familia en la fe, nuestro prójimo. Hay veces que tendremos oportunidades para hacer el bien a aquellos a quienes no conocemos. O sea, a nuestros hermanos allá no los conocemos, pero son nuestra familia en la fe. Bueno, habrá veces en las cuales lo haremos con personas quienes solo son creados a imagen y a semejanza de Dios como nosotros, pero no los conocemos. Podemos comenzar con cosas tan simples como repartirles ropa a otros. Tienes ahí esa camisa, varón, la cual es de rayas, pero ya parece de 8, ¿verdad? Así. Ya no te va a quedar, la verdad. O sea, ya hay que resignarse, ¿no? Y dices, pero está buena, ok. ¿Para qué la dejas ahí que se echa a perder? Mejor reparte todas tus camisas de rayas, y repártelas a otros, ¿no? O alimentos que ya no utilizamos y dices, ahora me hice vegano. Bueno, pues toda esa nutrición que tienes ahí, pues repártela a otros, no dejes que se eche a perder ahí. En el mes de enero fuimos a Guadalajara, y un pastor al que aprecio mucho me dio una gran lección. Fuimos a comer a un lugar y había mucha comida, como suele ser allá, y cuando terminamos todos, nos decía, ¿ya no te lo vas a comer? No. Ok, y se lo echaba, ¿no? Y ya no te lo vas a comer, ¿no? Y así con todos, ¿no? Y cualquiera diría, oh, qué oso, ¿no? O sea, anda pidiendo las sobras, ¿no? Sí, bueno, pero era comida buena, ¿no? Había platos que estaban casi que sin tocarse. Lo puso en cajas para llevar, en bolsas, y en una de esas íbamos hacia casa de oración, y allí cerquita, 2 cuadras de casa de oración, hay unas vías del tren en donde hay muchos inmigrantes que van de paso, y se detuvo, no nos tomó mucho tiempo, nos tomó 1 minuto. Se detuvo ahí, sacó las comidas, y mira, se juntaron así todos los paisanos ahí, hondureños y otros, para recibir esa comida, y se vio en ellos una alegría de recibir comida, y mira, y empezaron a repartirla, ¿no? Y me dio una gran lección, porque ¿qué se necesitó para eso? ¿Se volvió pobre? ¿Nos volvimos pobres? No, simplemente el pensar, dejar de pensar en mí mismo. Ahí está la comida. Y pensar en que hay quienes puedan ser bendecidos por esto, ¿no? Y esas son cosas simples. Además, de manifestar la bondad con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, con el prójimo, la bondad se puede manifestar, ahí te va, siguiente nivel, con nuestros enemigos. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y no habla de que lo vas a quemar, ¿eh? No. Pues le voy a dar. No. Es esa vergüenza que siente alguien quien te hace mal, y tú en vez de pagarle mal por ese mal que te hizo, le pagas con bien, en su necesidad. Mis hermanos, ahí es en donde desarmas a toda persona. ¿Quieres amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de tu enemigo? Dice la palabra, dale de comer cuando esté en necesidad, dale de beber. Y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Quienes estábamos hambrientos, envió a su Hijo, quien es el pan de vida.
Quienes estábamos sedientos, envió a su Hijo, quien es el agua de vida. Y todo aquel quien tiene sed, dice el Señor, venga y beba. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros, no olvides, quienes éramos sus enemigos. El fruto del Espíritu en nosotros, esto que estamos viendo, impacta a los demás, impacta a las personas, impacta a los incrédulos. Leamos al apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:15. Estoy diciendo que cuando nosotros desarrollamos, manifestamos el fruto del Espíritu, particularmente en la bondad, impactamos las vidas de los incrédulos. 1 de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Muy atentos aquí. Eso es lo que Dios quiere. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí, fuera de nuestro círculo, hay personas que no conocen a Cristo, pero sí conocen a los cristianos. Y muchos de estos juzgan, primero, los primeros golpeados somos los ministros, ¿no? Juzgan a los ministros de ser charlatanes y estafadores, ¿sí? Por lo que ven, ¿no? Obviamente, ¿no? Nadie lo niega. O sea, ves las noticias y dices, ok, otro más y otro más y otro más, ¿y cuántos más? Bueno, es lo que ven. Ese es el testimonio que ven. El otro día vi un anuncio en redes sociales de la Universidad de San Tomás que estaba ofreciendo un doctorado en teología y esto, y alguien se metió y puso, ahora también se estudia para estafador. Y bueno, eso es lo que esa persona ha visto, pero el hecho de que haya billetes falsos no quiere decir que todos lo sean y que no haya billetes verdaderos. Todavía los hay y ciertamente está esa realidad allí. Y muchos juzgan a los ministros de ser charlatanes y estafadores, pero para que no me deje solo en esta, como ministro, también muchos incrédulos juzgan a los creyentes, a los cristianos, a los que no son ministros, de ser hipócritas. Todos son unos hipócritas. Bueno, pues allá nos tocó a todos, ¿no? Lo hacen, como dije, por el mal testimonio de algunos de ellos, pero el Señor continúa suministrando su Espíritu Santo sobre los hombres. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando hacemos bien a otros, familia en la fe, nuestro prójimo, nuestros enemigos, los hacemos callar. Y pueden ver, no todos son iguales, no todos son estafadores, no todos son hipócritas. Hay algunos y los hacemos callar. Y no solo eso, no se trata nomás de cállese, sino de abrir la puerta para que podamos predicarles el Evangelio, para que puedan abrir sus oídos al Evangelio. El Señor desea, mis hermanos, que llevemos fruto, que llevemos mucho fruto, que llevemos más fruto. Y esto nos habla de algo continuo, algo ascendente en nosotros. No se trata de, ay, pastor, yo ya fui bien bondadoso en 1984. No, qué bueno, pero estamos en el 2022. O sea, se trata de que si fuiste bondadoso en 1984, en 2022 seas mucho más bondadoso. Y créeme, estamos hablando de carácter. El carácter se forma a través de hábitos, a través de costumbres que vamos nosotros llevando y desarrollando. Llega un punto en el cual ya no te pesa, ya es algo natural en ti. Y eso es lo que Dios desea, es lo que estamos hablando. Romanos 11:22 nos habla de perseverar en hacer bien. El Señor preparó buenas obras de antemano para que caminemos, para que vivamos en ellas. Desea que estemos preparados para toda buena obra y que sea enteramente. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Un versículo que mencioné previamente. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, diga conmigo, si permaneces en esa bondad. O sea, estamos llamados a permanecer, en llevar fruto, mucho fruto y más fruto. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Se trata de permanecer. Y allí quiero estar yo. Yo quiero estar permaneciendo. Y es que no solo es permanecer, sino para decir, bravo, qué bueno soy, qué lindo soy, ya me aplaudieron, ya me reconocieron, sino se trata de una recompensa. Si hay una recompensa, pero es una recompensa disponible en la eternidad para quienes perseveran, manifestando el fruto del Espíritu, que es bondad. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, aquellos quienes perseveramos en bien hacer, decía, tenemos una mirada hacia la eternidad, dice, buscan gloria
y honra e inmortalidad. No se trata de cosas aquí, reconocimiento aquí, aunque hay un gozo al hacerlo, sino de la gloria, la honra y la inmortalidad. Ahí está nuestra mirada. Predicaba el pastor Álvaro la semana pasada, hace exactamente una semana, acerca de esta esperanza que hay en nosotros de estar ante la gloria de Dios. Yo concluyo haciendo un llamado. Te invito a que te pongas de pie. Y es si la bondad no se ve en ti, lo más probable es que no seas hijo de Dios. Suena fuerte, pero es realidad. Si la bondad no se ve en ti, lo más probable es que no seas hijo de Dios. Y hoy el Señor te hace una invitación. Ya has gustado la bondad de Dios a través de su creación, a través de las cosas que recibimos de Él, pero el Señor sigue haciendo esta invitación y hoy puedes probar su bondad, como dice la palabra de Dios, a los que le recibieron. Él te llama a que le recibas. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cierra tus ojos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos nuevamente reflexionar en tu bondad, reflexionar en tu generosidad, en tantos y tantos favores que has tenido para con nosotros, de los cuales no queremos olvidarnos. Señor, si en medio de nosotros hay alguien quien no te conoce, alguien quien no ha creído en ti para salvación, Señor, tú sigues haciendo este llamado. Tú sigues, Señor, diciendo: todo aquel quien quiera, venga y beba de esta agua. Disfrute de esta bondad de Dios. Tu palabra sigue diciendo: venid y gustad cuán bueno es Jehová. Y hoy, Señor, tú sigues extendiendo este llamado para todo aquel quien quiera pueda venir y disfrutar de tu fidelidad y de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia. Y si tú estás siendo movido así en esta tarde, simplemente dile al Señor: Señor, perdona mi maldad, perdona mi egoísmo, mi insensibilidad, pero sobre todo perdona mi incredulidad. Yo confío en que aquello que tú hiciste dando tu vida por mí es suficiente para perdonar toda esa maldad y para hacerme una nueva criatura. Y yo te recibo, Señor, como dice tu palabra. Yo creo en ti. Y su palabra dice que aquellos quienes le recibieron reciben este derecho, esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, sabemos que tú estás obrando. Sabemos que tú estás trabajando en los corazones de cada uno de aquellos quienes han recibido esta palabra, de aquellos quienes han recibido y han sido sembrada esta semilla en sus corazones. Señor, también oramos para aquellos quienes ya te conocen, pues la única forma de ser bondadosos según la palabra es viviendo a Cristo. Cuando nosotros vivimos en comunión contigo, hacemos morir las obras de la carne y desde nosotros fluye ese fruto. Nos compenetramos en el dolor de otros, nos movemos para aliviar ese dolor y somos bondadosos también con nuestros enemigos. Queremos vivir, Señor, vivir a Cristo, no en nuestras fuerzas, sino vivirte a ti. Mi hermano, si tú ya eres hijo de Dios, la invitación es agradecerle a Él por su bondad. Simplemente levanta tus manos, dale gracias, dile: gracias, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor inmerecido. Levanta tus manos y dile: Señor,